Después de conocer a Dios, el conocimiento más importante que necesitas para tu vida es conocerte a ti mismo. Después de amar a Dios, la vocación más importante en la vida es amarte a ti mismo. Pero puede haber gente que conoce y ama a Dios, escúchame, y no se conoce y se ama a sí mismo, y entonces todo lo que le quiere dar el Dios bueno no lo puede recibir porque no se siente digno. ¿Me entendiste por qué es importante conocerte y amarte? Porque si te rechazas, ese Dios perfecto que te ama te quiere dar algo y tú lo rechazas porque dices, no lo merezco. Dios te querrá usar en tu vida y tú dices, mi vida no vale la pena. Dios dice, hijo, me alegro en ti, y tú dices, no sirvo para nada. Entonces recuerden, después del conocimiento y amor a Dios, el conocimiento, el autoconocimiento y el autoamor es esencial para la plenitud. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente enséñanos de tus misterios para vivir en plenitud. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Oigan, la semana pasada entendimos que cuando estamos en el dilema de qué hacemos con nuestra vida, tenemos tres opciones: preguntarle a otros y hacer lo que otros nos dicen, decidir yo por fin y hacer lo que yo quiero, o preguntarle a Dios qué quiere. Así que ahí están las tres opciones. Y entonces, aquí tenemos tres posibilidades de cómo vivir. La primera dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y eso significa que como sacerdotes, nosotros vivamos en dioslatría. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la palabra? Sí. Latría significa adoración, devoción, dioslatría. Entonces, si tú vives para adorar a Dios, le sirves, le amas. Pero puedes vivir en dioslatría o en egolatría. Es decir, hacer tu propia voluntad. O quizás se creen sabios y consultar a otros y vivir en la tecnolatría. Es decir, que los sabios, los que tienen la tecnología, los inteligentes me digan qué hacer con mi vida. El problema de las últimas dos opciones, que cuando sus consejos no salgan bien, no van a estar ahí para ayudar a solucionarte. Lo único que te van a decir es, bueno, yo te dije, pero tú decidiste. La segunda opción, si haces tu voluntad y si las cosas no salen bien, te tienes a ti mismo. Pero si la primera es tu opción y haces lo que Dios quiere y las cosas no salen bien, o aparentemente no salen bien, significa que Dios tiene un plan más perfecto del que tú entendías y lo vas a tener de tu lado. Esto lo repasamos la semana pasada. Ahora, para los que se están sumando a nosotros o están viendo esta primera serie de videos, Romanos capítulo 12. Vamos del verso 3 al 8. Romanos 12, 3 al 8. Los primeros dos versículos de Romanos 12 nos enseñaron cómo vivir en dioslatría, en amar a Dios y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso incluye hasta cuando descansas, hasta cuando sueñas. Señor, te entrego mi sueño. Si me quieres visitar esta noche, bienvenido. Salmo 17. Así que los primeros dos versículos de Romanos capítulo 12 nos han dicho, escoge la dioslatría y vas a conocer lo que es bueno. Vas a entender que tu vida tiene sentido y agradable a Dios. Ahora, versículos 3 en adelante, después de conocer a Dios, dice Pablo, es decir, entregar tu vida en sacrificio vivo, ahora lo que vas a hacer es
conocerte y amarte a ti misma. El autoconocimiento y el amor propio no están peleados con el amor a Dios. Al contrario, son un fruto de amar a Dios. Ya lo vamos a entender. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya nos dijo Pablo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es amar a Dios. Y después dice, vean por favor el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, es decir, te está hablando a ti, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Sigue hablando de ti. Escucha. Estos versículos están hablando de ti. Todos y cada uno de nosotros cabemos ahí. Entonces, cuando dice, piensa de ti con cordura, está diciendo Pablo, ámate como Dios te ama. La diferencia, escuchen esto, del amor ególatra, es decir, la egolatría que hablábamos, es amarme como yo quiero, amarme por lo que yo deseo. Y escuchen, estamos viviendo en un mundo que cada vez pone más importancia en los derechos de vivir, de ser feliz, y defienden sus pasiones como si fueran derecho. Escuchen, una de las tragedias que está pasando con el movimiento de las mujeres es que las mujeres defienden como libertad aquello que los hombres tradicionalmente han hecho y los ha destrozado. Hacer lo que quieran con su cuerpo, con quien quieran. Cuando el hombre se comporta así, ha destrozado su vida y la de las familias. Pues ahora las mujeres dicen, yo quiero ese derecho. No, esto le está destruyendo a los hombres y te va a destruir a ti. Es que yo también merezco amarme. Es que nosotros no sabemos amarnos. ¿Cómo vas a defender eso como derecho? Entonces escuchen, el amor propio que viene de la egolatría es amarme como yo creo que me debo amar, como mis deseos y mis pasiones. Pero amarme como Dios me ama, ese es el verdadero autoamor. Amarnos a nosotros mismos, escuchen, es un resultado de amar a Dios. Y que Dios me enseñe a amarme a mí. Porque dice el versículo 13, que pienses con cordura de ti mismo, ¿conforme a qué? La medida de fe. Conforme al lugar de nacimiento. Si eres el primero, a lo mejor te sientes más consentido. Si eres el chiquito, vas a ser el chiquito de la familia. Conforme a tu orden de nacimiento. No. Que te ames a ti mismo conforme a tus talentos. No. Conforme a tus logros. No. Conforme al agrado que tengas de ti mismo. Ay, hoy estoy exagerando, me veo muy bien. A eso no. Que te ames a ti mismo conforme a qué dice la medida de la fe. Escúchame, en el nombre de Jesús. En el verdadero amor a uno mismo está involucrada la fe. ¿Entiendes eso? ¿Cuál fe? La fe que pusiste en Dios, que te libere de tus pecados. Esa fe va a traer como resultado que te aprendas a amar a ti mismo con cordura. Entonces ya vimos la diferencia entre el amor ególatra y el amor resultado de amar a Dios. Aprender a amarme como Dios me ama. Y va a venir otro fruto más grande. Dice en el versículo 5, así que todos nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, Los unos de los otros. algunos dicen de Cristo, pero miren cómo dice, todos miembros los unos de los otros. Claro que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero somos miembros unos de otros. Ustedes son miembros de mí y yo de ustedes.
Impresionante. Y aquí lo que Pablo está llamando es: ama a otros como se merecen, ¿sí? No. Que ames a otros como te aman a ti. No. Que ames a otros como Dios los ha amado. Entonces lo tengo que amar con todo lo que me hace. No. Lo tienes que amar como Dios lo ama a Él, y le pongas límites en las cosas que está haciendo y te dañan. Porque te tienes que amar como Dios te ama. Vean por favor cómo Romanos 12 nos está hablando de las cualidades de una vida plena. Y ya lo dijimos la semana pasada, que nuestra vocación no es la carrera que estudiamos, no es el trabajo o el negocio que decidimos poner. Nuestra vocación es amar a Dios, y todo lo demás es herramienta para amar a Dios, ¿cierto? Sí. Tu carrera, tu trabajo, tu negocio que pusiste, solo es herramienta para amar a Dios, para cumplir tu vocación. Cuando cumples esta vocación, un resultado natural es: vas a pensar con cordura de ti, conforme a la medida de fe. Y entonces esto va a superar los parámetros de por qué nos amamos o por qué nos amaron. Quizás hasta nuestros padres nos amaron de manera incorrecta. Cuando fallábamos, quizá veíamos, o no nos lo decían con la boca, pero con la mirada nos decían: no te quiero. Y pensamos en algún momento, o nos hicieron pensar, que teníamos que ganarnos su amor. Nos amaron de manera incorrecta. Quizá cuando hacíamos las cosas: ay, por fin me quieren, por fin me hacen una caricia, me abrazan porque me salió las cosas como Él quería. Y me amaron a partir de la inseguridad que tenían como padres. Y su inseguridad me exigía perfeccionismo a mí, corrección una tras otra vez, regaño. Y Dios quiere que nos amemos no por esos modelos, sino que nos amemos con medida de fe. Escucha, quizá Dios te va a liberar esta mañana, a ti y a mí. Señor, quizá tienes que aumentar la medida de mi fe para amarme con cordura. Auméntame la fe, Dios. Ayúdame a ver como tú me ves, y ayúdame a ver a los demás como tú los ves, para sentirme yo parte de Él y sentirlo parte de mí. Porque piénsalo, trata de llevar esto a la práctica. En este momento, en este pequeño grupo, ¿de verdad te sientes parte de los demás? A lo mejor ni los conoces. A lo mejor de lejitos: hola, adiós. ¿Cómo te sientes parte de ellos y ellos parte de ti? Si ponemos nuestras barreras, nuestras distancias, nuestros protocolos sociales. Ahora, si no podemos vivir esto en realidad en este grupito tan pequeño, ¿qué sería en un grupo más grande? Yo conozco personas que llegan a las reuniones de iglesias, mega iglesias, porque ahí nadie los conoce, y precisamente escogen una gran iglesia porque ahí nadie los conoce. Conozco gente que esperan que llegan tarde a propósito, cuando ya empezó la alabanza, para que nadie los salude. ¿Y qué creen? A la hora de la salida se salen antes de los demás. Algunos se salen antes de que recojan la ofrenda porque son codos, son egocéntricos y no quieren ofrendar. No, ya me voy. Otros se salen antes porque no quieren que nadie los salude. Quieren seguir siendo incógnitos. No están entendiendo. Algo está fallando en el amor en estos dos niveles. Entonces Pablo nos está dando hoy algunos misterios de Dios para vivir en plenitud. Así que vayamos, por favor. Recuerden esto. Hace unos momentos vimos esa cápsula de los sueños. Lo que pones en tu mente va a seguir marcando los ritmos de tu corazón y tu conducta. Por eso Pablo dijo en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué?
¿De qué? De tu mente, la renovación de tu mente. Porque Pablo, como algunos expertos de las conductas, saben que cuando tú pones algo en tu mente, eso va a seguir trabajando en tu interior y en tus conductas. Por eso en ocasiones hasta vamos a soñar aquello que estuvimos haciendo durante el día. Vamos a soñar aquello que estuvimos pensando. Y después nos vamos a conducir de acuerdo a aquello que pensamos. Entonces, esta es una realidad. Lo que pones en tu mente, sea que te angustie o te tranquiliza. ¿Te ha sucedido que a veces te levantas y dices, no sé por qué estoy triste hoy? Todavía no ha pasado nada y ya te sientes melancólico. A mí también me sucede. ¿Por qué? Porque es muy posible que dejé que en mi mente estuviera trabajando alguna idea, algo engañoso, alguna preocupación. Y entonces hay días que ya empiezo con la pila baja porque no sé por qué hoy me siento desalentado. No sé por qué hoy me siento quebrantado. Si así fuera y sabes el motivo, trata de corregirlo. Si no sabes el motivo, recuerda este pasaje. ¿Está alguno triste entre vosotros? Haga oración. Así dice Santiago. ¿Te levantaste hoy y no sabes por qué estás triste? Cada vez que te levantes y no sabes por qué estás melancólico, Dios está diciendo, es oportunidad para que ores. Conéctate conmigo, haz oración. A lo mejor estás triste porque no has saludado a Dios en días y Dios dice, es que estás triste para que me saludes. ¿Está algunos tristes entre vosotros? Dice Santiago. Haga oración. Ahí está. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? No salga de su casa y ahí quédese y no le diga a nadie. No, dice, llame a los ancianos de la iglesia para que vayan y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amor en acción. Entonces, si te angustia algo o te tranquiliza, es que algo estuvo trabajando. Pablo nos está dando aquí principios de paz mental, de higiene mental. Y vamos a resumir la higiene mental así: pensar como Dios. ¿El Dios Santo estará preocupado? No, su santidad no le permite preocuparse. ¿El Dios Santo estará inquieto? No, su santidad y su poder lo liberan de preocupación. Así que higiene mental es que aprendamos a pensar como Dios. ¿Y cómo vamos a pensar como Dios? En esto, escucha, Pablo nos está diciendo, a ver, no te creas más de lo que eres, ni te creas menos de lo que eres, dice el versículo 3 de Romanos 12. Dice Pablo, piensa de ti con cordura, conforme a medida de fe que Dios te reparte. Son principios de higiene mental. Lo que Dios dice que soy. Después, lo que Dios espera que haga. ¿Qué quiere Dios que haga? Lo que espera Dios que tenga. ¿Por qué no tengo más? ¿Por qué tengo menos? Lo que Dios espera que tenga. ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Lo que Dios permite que suceda. Piensa en estas 4 cosas. Elementos de la higiene mental. Lo que eres, lo que haces, a qué te dedicas, lo que tienes o no tienes y lo que te sucede. Muchas personas están angustiadas por lo que no tienen. Otros están preocupados por lo que les puede suceder. Otros están deprimidos por lo que hacen, no les gusta lo que hacen, o que lo que hacen es poca cosa. Y otros se sienten inseguros porque no les gusta lo que son, ¿o no? Entonces escuchen, aquí está la clave de una higiene mental. Tener un claro concepto de quién eres, un claro concepto de lo que haces, un claro concepto de lo que tienes y un claro concepto de lo que te pasa, de lo que experimentas. Si aprendemos a pensar
como Dios piensa de quién soy, de lo que hago, de lo que tengo y de lo que sucede, escucha, va a venir paz sobrenatural. Así que la higiene mental es tener una congruencia, tener en orden tus prioridades. Pablo está diciendo que parte de la higiene mental es ten en orden tus prioridades. Y tu prioridad número 1, ¿quién eres? Eres un sacerdote del Dios vivo que presenta su cuerpo en sacrificio vivo. Antes que decir soy un ingeniero, soy un conductor, soy un trabajador, soy un comerciante, soy una ama de casa. No. Eres un sacerdote del Dios vivo. Y todas estas actividades que realizas son herramientas para hacer lo que tienes que hacer. Presentar sacrificio vivo a Dios. ¿Quién eres? Entonces escucha en el nombre de Jesús. Hoy Dios quiere añadirte una medida de fe para que pienses con cordura de ti mismo. Mi identidad está en Dios. Escúchame esto. Pablo lo dice en Colosenses. Tu verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Todavía no eres lo que puedes ser. No eres quien va a ser en la eternidad. A mí me sucede que cuando veo mis pecados del pasado o lo que hago, yo digo, Señor, ¿cómo voy a vivir en tu presencia? Me estoy equivocando, porque me estoy visualizando en la eternidad con mis pecados. Digo, no, a mí déjame hasta atrás, con vergüenza. Estoy visualizándome en el futuro por quien creo que soy, un pecador. Pero cuando me visualizo en la identidad de Dios, soy tu sacerdote y algún día este enemigo mío, el pecado ya no va a estar. Voy a estar perfecto delante de ti. Y voy a soñar, voy a decir, eso es lo que yo soñaba siempre. Entonces escucha, Dios quiere añadir medida a tu fe. Pero no a tu fe de salvación, escúchame. Esa ya la entregaste a Cristo, ya eres salva, ya eres salvo. No a tu fe de confiar en las promesas de Dios. Escúchame, esta mañana Dios quiere añadir medida a la fe de que pienses con cordura de ti mismo. ¿Se acuerdan cuando Pedro, viendo a Jesús caminar en el mar, le dice, Señor, si eres tú, yo también quiero caminar, ven? Y cuando empieza a caminar, ve la tempestad y se empieza a ahogar. ¿Y qué fue el reclamo que le hizo Jesús? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? La palabra que le dijo, oligopistos. No le dijo, hombre sin fe, no, le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es decir, en ese momento a Pedro le faltó fe en el poder de Dios, que era más grande que el poder de la tempestad. ¿Me explico? Pues quizá ahora te está diciendo Dios, ¿por qué te amas así? ¿Por qué te amas tan feo? Hijo, ¿por qué dudas tanto de ti? ¿Por qué te acusas tanto? ¿Por qué no te quieres? Oligopistos. Pequeño de fe. Y Dios esta mañana te quiere decir, te voy a aumentar la medida de tu fe. Pero otra vez, no tu medida de fe en su poder, no tu medida de fe para tu salvación. La medida de fe, ¿para qué? Para que te ames como Él te ama. ¿Quieres recibir eso hoy? Sí. ¿Quieres decir, Señor, libérame del amor egocéntrico? Y ayúdame a experimentar el amor a mí mismo teocéntrico, donde tú eres el centro, Dios. Libérame, Padre, de las heridas que mis padres sin querer me pusieron por amarme de manera imperfecta. Perdóname, Señor, porque durante todos estos años me he amado a partir de mis logros, de mis rasgos físicos, y no me he amado con medida de fe. Deja de ser oligopistos hoy hacia ti mismo. Así que tu identidad, ten en orden la prioridad. Y escucha esto, tu prioridad no eres el número uno para ti mismo. No, escucha.
quién eres ante Dios. Ahí hay una diferencia abismal. No estamos hablando de que afirmes la identidad para que seas el número uno de tu vida. No, quiero afirmar mi identidad porque Dios es el número uno en mi vida. Así que mi identidad depende de quién es Dios para mí. Es totalmente diferente. Entonces, aumenta tu fe ahorita y di: Señor, antes que declararme el quinto hijo de mis padres, antes que declararme la hija única, antes que declararme el adoptado por mis padres políticos, antes que declararte, aumenta tu fe ahorita y di: Señor, me declaro el escogido de Dios por amor. Renueva tu identidad. ¿Quién eres? Número 2, ¿qué haces? No, pues como no estudié eso lo hago. Por favor, aumenta tu fe en esto. Lo que a Dios le interesa no es cuánto facturas al mes, cuánto cobras al mes, cuántos clientes tienes al día, cuánto vendiste. No. Dios dice: ¿me obedeciste hoy? Comienza a renovar la fe en lo que haces. No a la luz de lo que otros esperan de ti, sino a la luz de lo que Dios espera de ti. Estoy siendo el mejor barrendero que contrataron para ti, Señor. Estoy haciendo tu voluntad. Estoy siendo el padre que escogiste para mis hijos. Estoy siendo el sacerdote que me mandas a ministrar a otros. Entonces escucha, lo que haces más que tus ocupaciones laborales o domésticas es lo que haces en obediencia, que incluye tus ocupaciones laborales, tus ocupaciones en casa. Renueva tu fe ahí. Número 3, lo que tienes. No hablamos de si tienes lo que tú querías, sino si estás contento con lo que tienes o lo que no tienes. Escúchame, no habla de cantidad, sino de actitud. Está contento con lo que tienes y está contento con lo que no tienes. Porque quizá Dios hace que tengas o que no tengas con propósitos superiores. Número 4, lo que enfrentas, lo que te sucede. Y alguna ocasión, cuando hablábamos, tomando el ejemplo del Salmo 128, que somos como saetas en las manos de nuestros padres, mencionábamos los 3 elementos de la saeta. La punta que da en el blanco, es decir, debemos de tener una misión que cumplir. El cuerpo de la saeta, que habla de tus competencias, lo que nos permite hacer. Y después la parte que le da equilibrio, y lo llamábamos carácter, lo que te permite tener madurez y equilibrio. Ahora, mencionamos que en ocasiones, hablando de la punta que da en el blanco, que tiene una misión, suceden cosas que nos hacen perder el control de la dirección. Cuando eso sucede, a veces es un llamado a la dependencia. Escucha, cuando las cosas no salen bien, las cosas que quisimos hacer no salen bien, cuando las cosas que quisimos hacer nos hacen tener lo que queríamos, ¿dependemos de Dios? No, dependemos de nosotros. Pero cuando lo que haces no te hace tener lo que pensabas, Señor, ayúdame. Cuando lo que eres no te lleva a hacer lo que debes, Señor, no lo hice otra vez. Caes en dependencia, Señor, perdóname otra vez. ¿Ven por qué este orden es clave? Pero todo esto surge del amar a Dios para amarnos con medida de fe.
en quién soy, lo que hago, lo que puedo tener y lo que puedo enfrentar. Y entonces Pablo dice, cuando tienes esta congruencia entre lo que Dios piensa y lo que tú crees, va a venir una paz sobrenatural. Y escucha, sobrenatural. No va a ser la paz de tener paz contigo mismo porque pues, te conformaste, te resignaste. No. Va a ser una paz que tú no podías producir, que vino de arriba, sobrenaturalmente. Entonces, Pablo dice, eres un sacerdote, presenta sacrificio vivo. ¿Qué haces? Renuévate y obedece. Piensa de ti con cordura. Ese es mi trabajo para ti, dice el Señor este día. Piensa de ti con cordura. Y Pablo todavía va más ahora al hacer. Versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo, por favor, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, nuevamente, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vuelve a aparecer un asunto de medida de fe. O si de servicio en servir, el que exhorta, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vean lo poderoso. El versículo 5 está hablando de unidad, 4 y 5. Y el versículo 6 está hablando de diversidad. Es decir, uno, pero diferentes. Somos uno, pero diferentes. En Cristo hay unidad, un mismo Señor, pero muchos dones. Vean qué maravilla. Y cuando utiliza la palabra dones, vean por favor, teniendo diferentes carismata o carismas. Y después más adelante dice, según la gracia, caris, que nos es dada. Es decir, una sola gracia. Todo lo que es Dios. Ya hemos hablado en otras ocasiones qué es la gracia. Algunos piensan que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Eso es parte de la gracia. Escuchen, la gracia es todo lo que Dios es a nuestro favor. Eso es la gracia. Todo lo que Dios es y hace a nuestro favor. Y entonces dice, según esa inmensidad de riqueza, gracia, tú recibiste diferente gracia. O sea, las habilidades espirituales son parte de la gracia. Por eso también Pedro utiliza unas palabras para otra vez afirmar tu identidad. Dice, buenos administradores. ¿De qué? De la multiforme gracia. Padre Santo. Nuevamente, quién eres con lo que haces está estrechamente vinculado. Si crees que eres un ingeniero, una ama de casa, pues va a estar relacionado a lo que haces. Pero ahora escucha lo que dice. Añade a tu fe, administrador de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué haces? Administro la gracia. Oye, ¿a qué te dedicas? Administro la gracia de Dios. Y por su gracia ahorita tengo un carrito, lo estoy usando. Oye, ¿a qué te dedicas? Administro la gracia de Dios. Y por su gracia ahorita tengo un trabajo y tengo un horario. ¿Qué vas a comer? Estos deliciosos vegetales por la gracia de Dios. ¿Quieres? Su gracia me permite tener esto ahora. ¿Ven la diferencia, hermanos? Entonces dice Pablo, los dones espirituales, y no son los mismos que los dones con los que naciste. Esos son dones innatos, naturales.
No habla de los dones o habilidades que has aprendido. Esas son disciplinas que aprendiste. Dones espirituales de la gracia de Dios. Escucha, son habilidades sobrenaturales que Dios reparte a cada uno. Entonces, pero cuando te crees que no eres merecedor de la gracia de Dios y tienes poca fe hacia ti mismo y Dios te da un gran don, dices, no lo merezco. Y entonces ya no lo vas a poder usar hacia los demás porque ese don se quedó no descubierto. Porque no te creías digno de que Dios te dé un don. Pero cuando te lo da, dice Pablo, lo normal es que lo uses. Profecía. Y aquí vienen 7 dones, no son los únicos. Hay más en Efesios capítulo 4, hay más en Primera de Corintios capítulo 12, hay más dones en Primera de Pedro capítulo 4, y hay más dones en el Antiguo Testamento. Bezalel, que hacía cosas primorosas de oro y de bronce. Las tejedores que hacían hermosas alfombras y cortinas. O sea, decoración, canto, orfebrería. Tantos dones. Pero aquí Pablo nos enumera 7. El de profecía, servicio, exhortación, presidir, enseñanza, repartir y hacer misericordia. Y ahí están las definiciones de los dones. Pero no habla de todos los alcances. Por ejemplo, profecía, comunicar el mensaje de Dios. Pero no habla todo el alcance. Ahorita en un sentido yo estoy profetizando porque estoy dando mensaje de Dios. Pero quizá podría venir alguien con don de profecía y te dice lo que debes hacer este día de una manera muy específica a ti. Es decir, esta definición no incluye todo el alcance. El don de servicio, una variedad de acciones físicas y espirituales. El que vino y puso las cortinas hoy, el que puso todo el equipo técnico para que tengamos la reunión, ha usado el don de servicio. Pero a lo mejor alguien oró por la reunión y hizo un servicio espiritual, orar por los nuevos. A lo mejor alguien saludó al que vino por primera vez. Enseñanza, comunicar verdades profundas. Ahorita estamos utilizando un don de enseñanza, entendiendo misterios hacia tu propia persona para hacer la obra de Dios. Exhortación, aplicar la palabra a situaciones prácticas. Quizá alguien está desobedeciendo y le tienes que exhortar. Hermano, en la práctica, mira, tienes que obedecer tu trabajo así, no te minimices a ti mismo, y te está llevando a la práctica. Repartir, cubrir necesidades personales. Hoy se han cubierto necesidades para la reunión, pero hace ratito cuando empezamos la reunión veníamos y a 3 calles se nos paró la camioneta y 2 varones dicen, déjanos ir a ver, y están cubriendo necesidades personal. Están siendo generosos al atender necesidades. Presidir, alguien que lidera y cuida la grey. Hoy hemos tenido a alguien aquí que preside la adoración y nos ha ministrado en la adoración. Alguien que preside las cosas técnicas. Misericordia, fortalecer e infundir ánimo a los quebrantados. Entonces, Pablo nos está diciendo, esto es amor en acción hacia los demás. Pero nuevamente, si no tenemos un amor a nosotros teocéntrico, no nos vamos a sentir dignos si Dios te dijo, te doy el don de enseñar. Y tú dices, no, yo a quién le voy a enseñar si siempre fui malo para estudiar. Y tienes que crecer en la medida de fe y decir, quizá no fui bueno para las cosas académicas, pero quizá voy a enseñar y voy a ser uno de los maestros más poderosos en las cosas espirituales. Aumenta la fe.
aumenta la fe para que puedas amar. Y imagínense todos los que puedan ejecutar sus dones, por favor. Así que, para concluir, ya ustedes en casa reflexionar en estas preguntas. Nosotros al terminar esta presentación vamos a reflexionar en grupitos en estas preguntas. Déjenme bendecir. Padre, en el nombre de Jesucristo, aumenta la fe a todas y a todos los que hemos estado aquí para pensar de nosotros con cordura. No se trata de ponernos en el centro. Tú estás en el centro, ayúdame a amar a mí mismo como tú me amas, para poder amar a los demás y ver tus maravillas, Señor. Por Cristo Jesús. Amén.